Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Continúo entonces esta serie de videos respecto de la terapia de regresión, terapia de vidas pasadas, y quisiera hablar entonces sobre en qué consiste la terapia de regresión, dónde se ubica en el campo de las psicologías modernas, cuáles son sus principios básicos operantes y finalmente un breve relato acerca de la historia de lo que podría denominarse o rastrearse como terapia de regresión o estados expandidos de conciencia. Entonces, la terapia de regresión o terapia de vidas pasadas, como se lo conoce más popularmente, es una técnica psicoterapéutica holística, transpersonal. Y esto quiere decir rápidamente que abarca las dimensiones física, emocional, mental y espiritual del ser humano. Se destaca en el campo de las psicoterapias transpersonales por los efectos terapéuticos alcanzados y lo vívido de las experiencias de los pacientes y también por poder acercarnos a esa dimensión espiritual, a ese plano espiritual al que todos tendemos. Así definida entonces la terapia de regresión, algunas veces también en una forma quizás más del lenguaje del corazón, terapia del alma, veamos cuáles son sus principios operativos, ¿no es cierto? Cuáles son las premisas generales sobre las que está basada la terapia de regresión. Son 4 fundamentalmente: fragmentación, atemporalidad, multisimultaneidad y atrapamiento. Vamos a ver rápidamente cada uno de estos principios. Fragmentación. El ser humano está fragmentado, dividido. En términos más modernos diríamos la psique es esquizoide, es decir, está dividida por su propia naturaleza. Y esto es lo que permite que partes de la conciencia o partes del alma todavía estén en otras realidades, en otras experiencias, experimentando justamente otra cosa que no es lo que está ocurriendo en el consultorio junto con el paciente. Esto es lo que permite estos fenómenos de ir a identidades pasadas, a vidas pasadas, o en vida actual, que una parte del alma, en particular cuando aparecen experiencias traumáticas, se separe del alma central, por decirlo así, y no vuelva al cuerpo físico, en la vida actual, por supuesto. El otro principio, habíamos hablado de la atemporalidad. Para el alma, para el vehículo espiritual, el tiempo no existe, al menos como lo conocemos en la dimensión física. Para el alma, algo que ocurrió hace 25.000 años, 10.000 años, 50 años quizás, sigue produciendo los mismos efectos. Es un pasado aparente, ya que continúa vigente y produce efectos. Esto es un principio reconocido en la psicoterapia psicoanalítica, por ejemplo, en donde el presente es fruto del pasado, así como nuestro futuro será fruto de nuestro presente. Básicamente esa es la ley del karma, ¿no es cierto? El otro principio era el de la multisimultaneidad, multidimensionalidad. Todo está ocurriendo al mismo tiempo, aquí y ahora. Es por eso que en realidad no son vidas pasadas, ya que, como dije, el pasado es un pasado aparente, continúa produciendo efectos. Entonces, es una atemporalidad y una multisimultaneidad. Todo está ocurriendo aquí y ahora al mismo tiempo. Y es por eso que podemos producir efectos terapéuticos en la vida de la persona. Y el último principio que había mencionado era el atrapamiento. Partes de nuestra conciencia están atrapadas, fijadas en otras experiencias, ya sea de esta vida, de nuestro nacimiento o de la vida fetal, o de vidas pasadas, y siguen produciendo efectos. Estos son los 4 principios,
Lo repito: fragmentación, atemporalidad, multisimultaneidad y atrapamiento de la conciencia, que explican y nos facilitan la comprensión de lo que ocurre durante la regresión y el proceso terapéutico a desarrollar. Les había comentado que la terapia de regresión está incluido dentro de las psicologías transpersonales. Vamos a ver entonces qué quiere decir esto, dónde ubicamos esta cuarta corriente, se conoce, ¿no? La cuarta tendencia o la cuarta fuerza. Esto es en el campo de las psicologías modernas, es decir, a partir de 1890 en adelante, y en particular con la aparición del psicoanálisis, hacia 1900, 1910, etc. La primera fuerza se conoce como el psicoanálisis y sus derivaciones, ya que Sigmund Freud, que fue el fundador del psicoanálisis, tuvo discípulos muy brillantes que se separaron de él en distintos tiempos. Uno de ellos fue Carl Jung, que desarrolló la psicología analítica y la concepción del inconsciente colectivo. Otro de ellos fue Otto Rank, con la teoría del trauma del nacimiento, Alfred Adler, y así unos otros que fueron desarrollando básicamente lo que se conoce como la primera fuerza que en psicología, ¿no es cierto?, que es todo lo que tiene que ver con el psicoanálisis y los procesos mentales y psicológicos. La segunda fuerza, en oposición a esta, se la conoce como el conductismo. Su versión más actualizada es la psicología cognitiva conductual. Allí Watson fue uno de sus principales exponentes, y también con la teoría del refuerzo de Skinner. Es una concepción en donde trata de que los fenómenos psicológicos sean reducidos a conceptos observables, medibles, y está más cerca del modelo de las ciencias exactas que del modelo de las ciencias sociales. La tercera fuerza, al menos en Estados Unidos, que surgió intentando de alguna manera, no sé si conciliar estas dos primeras, sino más bien ofrecer una tercera alternativa, se la conoce como la psicología humanista. Dos grandes exponentes: Fritz Perls con la psicología gestáltica y Carl Rogers con la psicología centrada en la persona. Ambos intentan volver a la persona, considerar a la persona como una entidad, una unicidad propia, y acompañan conceptos como potencial, desarrollo, etc. Es así entonces que tenemos estas tres fuerzas: el psicoanálisis, el conductismo y la psicología humanista. La psicología transpersonal se ubica como cuarta fuerza. Esto es, por supuesto, simplemente una clasificación para ayudar a comprender históricamente lo que ha aparecido en el campo de la psicología y de las psicoterapias. Esta cuarta fuerza, la psicología transpersonal, ya salta un poco el límite o la valla de la personalidad para incluir otros fenómenos, como por ejemplo las experiencias cumbres de Abraham Maslow, la respiración holotrópica de Stanislav Grof, el rebirthing y otras técnicas que seguramente ustedes han escuchado. Dentro de estas técnicas es donde se ubica la terapia de regresión, ya que en este campo, en la psicología transpersonal, los estados expandidos de conciencia, las experiencias cumbres, los fenómenos del chamanismo, todo eso es donde adquieren vigencia y posibilidad de realización. Les había comentado entonces que íbamos a ver brevemente la historia de la terapia de regresión o de los estados expandidos de conciencia. Para ello debemos referirnos primeramente al Oriente, ya que es en el pensamiento oriental, principalmente en el hinduismo y en el budismo, donde la reencarnación, el karma, el alma y el deseo de liberación son conceptos habituales y que fundamentan la vida cotidiana de millones de seres.
a diferencia del hemisferio occidental, que se caracteriza más bien por el pensamiento de una sola vida y luego el destino final, en realidad después de la segunda venida de Cristo, cuando se produzca el juicio final, y ahí nos repartirán o nos repartiremos según nuestros méritos en distintos lugares. Pero sin ninguna duda que es en el Oriente, principalmente en el Raja Yoga, a través de su mentor principal, su filósofo principal, que es Patanjali, y sino también en Buda, es donde podremos encontrar la posibilidad de estas ambas personas mencionan de recordar todas las vidas pasadas. Será necesario esperar hasta 1850 en adelante, de la mano de la hipnosis o de lo que se llamaba el sonambulismo o el magnetismo animal, se acuerdan de Mesmer seguramente, y algunos de sus discípulos, como el marqués de Puysegur, que desarrollaron lo que podría considerarse los antecedentes de la hipnosis. Luego el doctor Braid y finalmente Charcot en Francia, donde este instrumento fue desarrollado terapéuticamente para intentar corregir males de naturaleza psicológica. Justamente Braid y el marqués de Puysegur y finalmente en Francia el coronel Albert de Rochas, es que practicando la hipnosis encuentran que sus sujetos hipnotizados recuerdan vidas pasadas, muchas de las cuales pudieron ser corroboradas en algunos detalles con registros históricos o archivos históricos. Esto ocurrió en particular con el coronel Albert de Rochas. Ya entonces estamos entrando en que las vidas pasadas aparecen en estados hipnóticos, es decir, en estados expandidos de conciencia. Faltaba entonces un paso nada más, y que es cómo generar estos estados expandidos de conciencia sin la necesidad de la hipnosis, es decir, la hipnosis tradicional, en el sentido de que la persona está como dormida y que no recuerda qué fue lo que pasó. Bueno, pareciera que la evolución de la conciencia humana está alcanzando fácilmente y con un pequeño entrenamiento esta posibilidad de acceder a los estados expandidos de conciencia tan solo a través de una pequeña relajación o de una conexión directa con las emociones, sensaciones corporales y sentimientos que se despiertan en la persona durante el estado de regresión. En Estados Unidos, esta terapia de vidas pasadas se ha desarrollado de la mano de la doctora Edith Fiore, del doctor William Baldwin y quienes posiblemente ustedes conozcan más, ya que se ha divulgado muchísimo, la obra del doctor Brian Weiss. En la Argentina tenemos el honor de tener un referente obligado de la terapia de vidas pasadas, como el doctor José Luis Cabuli. Bien, esto es lo que he intentado hacer, brindarles un rápido paneo, un rápido vuelo sobre temas principales de la terapia de regresión o terapia de vidas pasadas. Los invito entonces, si ustedes estuvieran más interesados en conocer más acerca de esta importante técnica psicoterapéutica, holística o transpersonal, formarse o informarse a través de un curso básico de conocimientos y si no, formarse ya en el curso de formación de terapeutas en terapia de regresión. Mayores detalles van a poder encontrar en mi página web www.puentesdeluz.com.ar. Muchísimas gracias por su atención. Ha sido un placer compartir con ustedes estos conocimientos tan importantes y por momentos trascendentes para la evolución de la conciencia humana. Junto también a lo que quizás no se perciba como significativo, pero que sin ninguna duda lo es
como son las experiencias cercanas a la muerte, descritas por la doctora Elizabeth Kubler-Ross, y que también se encuentran en las regresiones de los pacientes. Muchas gracias y que estén muy bien. Hasta luego.